Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Laravel en el que vamos a terminar ya con el proceso de instalación para comenzar a trabajar ya de una vez con Laravel. Ya hemos instalado Homestead, hemos instalado Vagrant, ya solamente nos queda por instalar el propio Laravel dentro de nuestra máquina virtual, así que vamos a ello. Para proceder con el proceso de instalación, nos vamos a Google. Dentro de Google introducimos Laravel y el primer enlace que nos ofrece corresponde a la página oficial de Laravel. Y en esa página vamos a encontrar en la zona superior el enlace Documentation. Pulsamos en él. Dentro de Documentation veréis por ahí un link, un enlace que nos dice Installing Laravel. Pues pulsamos en Installing Laravel. Y aquí, como podéis observar, tenemos las instrucciones de instalación. Básicamente nos dicen que hay dos vías o dos formas de instalar Laravel. Una es utilizando un instalador, el installer, y otra es utilizando el comando create project vía Composer. De cualquiera de las dos formas necesitas tener instalado en tu ordenador Composer. Así que si no lo tienes instalado todavía, es el momento de hacerlo. Fíjate que en esta página de instalación se nos ofrece incluso un enlace a Composer. Así que vamos a abrirlo en una nueva pestaña. Y bueno, pues una vez que hemos abierto la página de Composer desde el link que nos ofrecía Laravel, veréis que hay un botón que dice Download. Pues pulsamos en ese botón de Download y nos lleva a una página donde podemos descargar ya el instalador de Composer. Fíjate que esta página nos dice que el instalador descargará Composer y establecerá la variable de entorno en el path. ¿Para qué? Pues para que puedas utilizar Composer desde cualquier directorio, estés donde estés. El enlace lo tenemos justo en el siguiente párrafo, aquí donde dice Composer setup.exe, pues pulsamos en él y descargamos el ejecutable. Tiene 700K o algo así, es muy ligero. Yo no lo voy a hacer porque ya lo he descargado y lo he instalado y además es una instalación típica de siguiente, finalizar. Aquí es donde pueden surgir los problemas, porque a pesar de que es una instalación típica y sin ninguna dificultad, como cada ordenador es un mundo, y yo no sé cómo están vuestros ordenadores, qué salud tienen y en qué estado se encuentran, pues durante la instalación de todos estos software pueden darse numerosísimos problemas, que para mí es imposible intuir ni tratar en este curso. Así que si durante el proceso de instalación de todo lo que estamos instalando en las clases anteriores y en esta, tenéis algún error, os recomiendo que copiéis y peguéis ese error de instalación en Google y comencéis a documentaros a ver cómo solucionar ese error. Es la única ayuda que os puedo ofrecer en este sentido. Lo que sí debemos hacer es, una vez haya terminado la instalación de Composer, importantísimo, reinicia la máquina. Reinicia el ordenador. Es muy importante que hagas esto después de instalar Composer. Y también que compruebes que efectivamente la variable de entorno ha sido agregada para que puedas utilizar Composer desde cualquier directorio. ¿Cómo hacemos esta comprobación? Bueno, pues abres un explorador de archivos, todo esto explicado bajo Windows, y en Windows, en el explorador, te vas a este equipo. En este equipo, botón derecho, propiedades, y en las propiedades del sistema, configuración avanzada del sistema. Una vez que se nos abre la ventana emergente de las propiedades del sistema, tenemos el botón de variables de entorno y dentro del botón de variables de entorno tenemos el path. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es seleccionar el path, pulsar el botón de editar y comprobar que efectivamente se ha agregado la variable de entorno de Composer. Vuestro path será diferente al mío seguramente, pero todos, si ha ido bien la cosa, deberíamos de tener la variable de entorno ahí agregada. ¿Que no la tienes? Bueno, pues te recomiendo primero que reinicies la máquina, como te dije antes. Si reiniciando la máquina no te aparece, pues que te documentes a ver cómo agregar esa variable de entorno o que te documentes de por qué esa variable de entorno no ha sido agregada. La puedes agregar de forma manual una vez que estás en esta ventana. Si pulsas el botón nuevo, puedes agregar la variable de entorno. Tendrás que fijarte en el directorio bin de instalación y agregar la ruta. Una vez hecha esta comprobación, cerramos todas las ventanas y continuamos. Y lo hacemos volviendo a la página web donde nos dice Laravel cómo instalar. ¿Cuál de las dos formas es mejor? Pues yo las veo muy similares, sinceramente. Voy a comenzar a instalar Laravel utilizando el comando create project vía Composer. Si os fijáis, nos ofrece el comando que debemos utilizar. Debemos abrir la consola de Git, levantar la máquina virtual, validarnos con SSH
y una vez que hemos hecho todo esto, desplazarnos a nuestro directorio de instalación. Si recordáis, en clases anteriores, todo esto, tal y como dijimos en su momento, debe ir dentro de C, usuarios, vuestro usuario, y creamos dentro de nuestro usuario una carpeta que era la carpeta code. Es ahí donde debe ir toda la instalación de Laravel. Una cosa importante, dentro de esta carpeta code se almacenarán los diferentes proyectos que vayamos creando con Laravel. Eso quiere decir que deberían de estar organizados esos proyectos por carpetas o directorios. También existiría la posibilidad de tenerlos todos, digamos, aquí mezclados, ¿no? Pero claro, no es la mejor forma de organizar el trabajo. Lo suyo es que cada proyecto tenga su propia carpeta. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que es una cosa a tener en cuenta en el archivo de configuración Homestead YARN que tratamos en la clase anterior. Si recordáis, voy a abrir el editor con el que modifiqué ese archivo, que en mi caso es Dreamweaver. Vosotros lo podéis abrir con el editor que queráis. En el archivo Homestead YARN, en el archivo de configuración, teníamos la carpeta y la URL para acceder a Laravel. Si recordáis, esto estaba en sites. Entonces, la URL, en mi caso, el dominio, va a ser homestead.test, mientras que la carpeta donde se va a almacenar es background code y dentro de code public. Bien, pues siempre debe de estar la carpeta public en último lugar, pero antes sí que es conveniente crear un directorio donde vayamos a instalar nuestro primer proyecto. Lo que voy a hacer va a ser agregar a este Homestead YARN pues un directorio que va a ser, por ejemplo, Laravel, aunque lo podéis llamar como queráis. Eso sí, recordar cómo habéis llamado a este directorio, me refiero a mayúsculas y minúsculas porque es sensible a mayúsculas y minúsculas y si lo escribís diferente luego desde el comando dará error. Yo he escrito Laravel con L mayúscula. Una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios, en mi caso con Control S, en el archivo Homestead YARN. Y ahora sí que estamos preparados para abrir la consola de Git y comenzar a trabajar o proceder con la instalación. Bueno, pues nos vamos a Git y abrimos la consola. Git, Git bash. Una vez que hemos abierto la consola, lo primero es desplazarnos al directorio Homestead y una vez que estamos allí debemos levantar la máquina virtual. En la clase anterior, si recordáis, la habíamos suspendido, pero bueno, después de eso, yo he estado haciendo pruebas y no la he suspendido, sino que la he apagado. De cualquier forma, la levantas con background up. Para suspender la máquina, si recordáis, era con background suspend, que es lo que hicimos en la clase anterior, pero para apagarla por completo es background halt, que es la instrucción última que he utilizado yo. De cualquier forma, background up, pulsamos Enter y comenzará el proceso de levantar la máquina virtual. Voy a pausar el vídeo y cuando haya terminado de levantar la máquina, continuaré. Bueno, pues ya tengo aquí la máquina virtual en ejecución. Lo que debemos hacer ahora es validarnos con SSH. Background SSH. Y una vez que nos haya validado, vamos a esperar unos segundos, ahí está. Lo que debemos hacer es desplazarnos al directorio code. Recordar que este directorio code era el directorio común entre la máquina local y la máquina virtual. ¿Cómo nos desplazamos? Bueno, pues cd code y una vez que ya estamos en ese directorio code procedemos con la instalación. Si nos vamos a la página, voy a poner la página y la consola, las dos, para que lo podáis ver. Pues aquí teníamos el comando. Ese comando pues admite una serie de parámetros, no es necesario todo lo que aparece en este comando. Fijaos que nos dice Composer, Create Project, luego escribir la distribución favorita, pues esto realmente ahora mismo pues no nos hace falta, sinceramente. Y luego pues Laravel, barra Laravel y la carpeta donde quieres instalar Laravel. Fijaos que aquí en la página de Laravel ponen un ejemplo de una carpeta que se llama blog, pero nosotros no hemos llamado a la carpeta blog. Nosotros, si recordáis, desde el archivo Homestead YARN hemos llamado a esa carpeta Laravel con L mayúscula. Allí donde pone blog deberemos sustituir nosotros por Laravel con L mayúscula. Así que vamos a ello. Sería Composer, Create Project, Laravel, barra Laravel, y ahora en nuestro caso otra vez Laravel o como hayas llamado tú al directorio donde quieres instalar este primer Laravel. Pulsamos Enter y comenzará el proceso de instalación. Mientras comienza la instalación me desplazo al directorio code, voy a dejar el directorio code y la consola.
fíjate cómo ya va agregando carpetas y archivos. Y bueno, pues si es la primera vez que lo haces, tardará unos minutos, ¿vale? Porque Composer empieza a tirar de todos los repositorios y dependencias que necesita para funcionar. Y la primera vez, pues sí que es cierto que tarda un poco más. Voy a pausar el vídeo y cuando haya terminado, reanudo. Finalmente, después de unos minutos, termina el proceso de instalación y como podéis observar, pues ha creado dentro del directorio code la carpeta que nosotros le hemos dicho desde el comando y la que hemos especificado también en el archivo YAML, Homestead YAML, que es la carpeta Laravel. Si entramos dentro de Laravel, pues nos vamos a encontrar todo lo necesario para comenzar a trabajar. Pero todavía no podemos comenzar a trabajar. Nos falta modificar algo. Nos falta modificar el archivo host de nuestro equipo con el objetivo de decirle a nuestro ordenador, a nuestro equipo, que esta dirección IP del servidor corresponde con la URL, con el dominio de nuestro primer proyecto, que en nuestro caso es homestead.test, para que al introducir en el navegador homestead.test sepa que corresponde con esa IP y nos lleve a Laravel. ¿Cómo hacemos esto? Bien, pues abrimos un explorador de archivos y ese archivo host en Windows está dentro de C, Windows, System 32, dentro de System 32, Drivers, dentro de Drivers, etcétera, etc. Y aquí tenemos el archivo host. Lo que ocurre es que este archivo host debemos abrirlo en un editor de texto con permiso de administrador, porque está en un directorio muy sensible de hacer cualquier modificación. ¿Cómo hacemos eso? Pues, por ejemplo, yo voy a utilizar el bloc de notas, pero podéis utilizar cualquier otro editor de texto siempre y cuando lo abráis con permiso de administración. En el caso de utilizar el bloc de notas, pues nos vamos a Inicio, dentro de Inicio, Accesorios de Windows, y aquí botón derecho sobre el bloc de notas y Más. Dentro de Más le decimos Ejecutar como administrador. Si estás utilizando otra versión de Windows, con el botón derecho igualmente lo puedes abrir como administrador. Una vez que hemos abierto el bloc de notas como administrador, preguntará si verdaderamente lo quieres abrir como administrador, dile que sí. Lo que debemos hacer es abrir este archivo host desde el editor de texto. Pues archivo abrir, no deja arrastrarlo, ¿eh? Hay que hacerlo así. Y bueno, pues nos dirigimos desde el bloc de notas a ese directorio en concreto, C, Windows, System 32, Drivers, etc. Aquí le decimos a la ventana de abrir que nos muestre todos los archivos, elegimos host y abrimos. Y bueno, pues aquí está nuestro archivo host. Voy a maximizar para que lo veáis bien. Lo que debéis hacer es, al final de todas estas líneas del archivo host, agregar una más, que yo ya la tengo, que sería la dirección IP que nos que nos figura en el archivo homestead yarn, unos cuantos espacios, da igual que hagáis 2, 3 espacios, y después el dominio, homestead.test. Una vez hayáis hecho esto, guardáis cambios, no os va a dejar si no habéis abierto el editor de texto como administrador, y cerráis. Hecho esto, importante, una vez más, reiniciar la máquina. La experiencia me dice que este tipo de operaciones, si no reinicias la máquina, a veces, no siempre, pero a veces no funcionan o no refrescan adecuadamente. Bueno, pues reiniciáis la máquina. Y una vez que hemos reiniciado la máquina, ya estamos en disposición de abrir un navegador e introducir la dirección homestead.test. Y bueno, pues aquí estamos ya en la ventana de bienvenida de Laravel. Ya podríamos empezar a trabajar. Si habéis llegado hasta aquí y estáis viendo en vuestro navegador pues Laravel y todos estos menús, pues todo perfecto. Hemos hecho la instalación utilizando el comando create project. Vamos a hacer ahora la instalación pues utilizando el instalador. Para ello pues voy a cerrar el navegador donde he abierto Laravel. Voy a ir al directorio code donde tenemos todo esto. Así que C, usuarios, Juan, code, y dentro de code borramos esa carpeta Laravel. Y una vez que la hemos borrado, pues procedemos con la instalación de la segunda forma. Así que nos vamos nuevamente a nuestra consola. Recordar que debemos levantar la máquina, estar validados con SSH y después situarnos en el directorio code. Y una vez que hemos hecho todo esto, pues
vamos con la instalación. Fijaos que lo primero que hay que hacer si utilizas el instalador es, vía Composer, descargarnos el instalador. Y eso lo hacemos con este comando de Composer Global Require Laravel Installer. Voy a copiar y aquí pues pego esa instrucción y ahora pues comienza con la descarga del instalador. Voy a pausar el vídeo y cuando haya terminado de descargarlo, bueno, ya ha terminado de descargarlo. Una vez que ya hemos descargado el instalador, hay que seguir, tal y como nos marca la página de Laravel, con la instrucción Laravel New y el nombre del directorio. Como nosotros en el archivo Homestead Yarn ya tenemos Laravel con L mayúscula, pues vamos a seguir utilizando ese directorio. Así que le decimos Laravel, espacio, New, Laravel, con L mayúscula. Esto será el directorio de instalación. Antes de darle al Enter, vámonos a la carpeta Code, que está vacía, y ahora le damos al Enter. Y bueno, pues debería de empezar y ahí comienza el proceso de instalación. Fijaos cómo nos ha creado nuevamente pues el directorio Laravel. Y bueno, pues aquí empezará a tirar de dependencias. Voy a pausar el vídeo y cuando termine la instalación, pues reanudaré. Bueno, pues finalmente termina el proceso de instalación. Mirad qué simpático, nos dice que la aplicación está lista y que construyamos algo amazing. Fantástico, maravilloso, deslumbrante. Esto es lo más difícil, ¿no? Bueno, pues vamos a comprobar si es verdad. Abrimos un navegador. Introducimos la URL que era homestead, si recordáis, .test. Le damos al Enter y aquí estamos nuevamente dentro de Laravel. O sea que todo bien, tanto de una forma como de otra. ¿Problemas que puede dar este proceso de instalación? Pues aproximadamente 1500 problemas diferentes. Mi recomendación, si os da fallo, es decir, si a la hora de abrir el navegador, pues al introducir el dominio no os lleva a la página de Laravel y salen errores, recomiendo que reiniciéis la máquina. Es la solución universal para cualquier problema informático y muchas veces funciona. Así que os recomiendo que reiniciéis la máquina. Si después de reiniciar la máquina sigue sin funcionar, os recomiendo que os vayáis al directorio de instalación, borréis el directorio de instalación y comencéis de nuevo con una nueva instalación. A mí esto me ha funcionado muchas veces. No sé por qué motivos, pues una instalación da error cuando accedes en el navegador a Laravel. He borrado la carpeta, he vuelto a repetir los comandos exactamente igual después de reiniciar la máquina y luego pues me lo ha instalado sin problemas. Si a pesar de esto sigues teniendo problemas, pues te recomiendo lo que decía anteriormente, que vayas a Google y te documentes, te pegues con tu ordenador e intentes buscar la solución. Si introduces el mensaje de error en Google, pues muchas veces en foros dan con la solución adecuada. Y poco más os puedo decir al respecto. De momento, pues espero que hayáis tenido éxito como yo y ya está todo preparado para comenzar a trabajar con Laravel, pero esto lo haremos ya en la próxima clase, en el próximo vídeo. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.